Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos. Nos encontramos en una emisión más de este programa Misericordia, senda de paz. Agradecidos con Cristo por poder compartir en una emisión más y agradecidos con ustedes que nos siguen acompañando programa a programa. Este programa especialmente lo quisiéramos ofrecer y dedicar a nuestros hermanos enfermos con quienes nos unimos en oración, con todos aquellos que se encuentran postrados y que por situaciones de salud no pudieron asistir a la Eucaristía. Nos unimos en oración con ustedes y con todas aquellas personas que están al pendiente de su cuidado. Sepámonos pues unidos en la oración como buenos cristianos. Y bueno, vamos a entrar en materia en este programa porque vamos a hablar de la festividad de este momento que es San Marcos Evangelista. Y precisamente vamos a hablar del Evangelio de San Marcos. Para ello nos acompaña Fernando Franco, maestro en el Instituto Bíblico. Fer, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Que el Señor premie de veras su fidelidad a este programa. Así es. Y bueno, ya saben, todos los que nos ven en casa pueden encontrar nuestro programa en nuestros canales, en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, Misericordia Senda de Paz, los programas anteriores para que puedan estar al pendiente, compartirlos. Si uno les gustó mucho y lo quieren volver a ver, si quieren compartirlo a sus familiares, pues ahí los pueden encontrar. Y bueno, vamos a empezar a hablar de esto. El Evangelio de San Marcos. Quisiera yo empezar un poquito más amplio y empezar a platicar sobre la importancia de las Sagradas Escrituras, porque pues nuestra fe viva está en las Sagradas Escrituras, en la tradición y enseñanza de la Iglesia, y esta parte, las Sagradas Escrituras son muy importantes. ¿Por qué? Bien, bueno, la revelación pública se compone precisamente, como lo acabas de mencionar, de las Sagradas Escrituras, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Es todo lo que referente a ellos lo que nos obligan a creer para ser precisamente católicos. Ya las revelaciones privadas, pues ya no estamos obligados, o sea, como las apariciones, que han tenido algunos santos, y como incluso el hecho guadalupano es una revelación privada a este extremo. No estamos obligados ni siquiera a ese extremo. Pero también, si no creemos a veces en las revelaciones privadas, nos perdemos de un gran ayuda para nuestra fe, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy importante el que pongamos mucha atención en la Sagrada Escritura. Si en tu casa no tienes aún la Biblia, te invito a que adquieras una, consigues una. Hay ediciones desde muy baratas, desde 100 pesos o menos, hasta, pues, hombre, muy caras, pero bueno, la verdad es que no es para lucirse, ni es para tenerla de adorno por ahí en tu casa, sino es para que tú la estudies, léela. Oye, que yo no sé cómo va, yo no sé de qué se trata. Pues bueno, hay un cuentito por ahí de un muchacho que estaba viviendo con su abuelo por allá en el cerro, y pues llegaban todas las noches, el abuelo prendía su lámpara y sacaba las Sagradas Escrituras y se las leía a su nieto, y su nieto enfadado: abuelo, yo no sé para qué diario me saca las Sagradas Escrituras si yo no les entiendo nada, yo no sé de qué se trate, yo no sé. Ay, dice el abuelo, bueno, ok, a ver, ¿tienes por ahí la canasta con que transportamos el carbón? Sí, bueno, con esa canasta que transportamos el carbón, tráeme agua, por favor, tráeme agua del río. Entonces el muchacho se va al río, en la canasta intenta llenarlo, va caminando y ve que, pues hombre, no alcanza a llegar con una gota de agua a la casa ahí en medio del bosque y del cerro, ¿verdad? Otra vez se regresa y otra vez vuelve a llenar y nada, se le vuelve a vaciar. Pues total, le dice, después de tantos intentos, se cansa él y le dice: abuelo, es inútil. Con esta canasta yo no puedo traerte nada de agua. Desde el río hasta acá no llego yo con nada de agua. Dice el abuelo: bueno, de acuerdo, pero revisa la canasta.
Es la canasta con la que traíamos el carbón, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está la canasta? Oye, abuelo, pues está limpia. Se le quitó toda la mugre. No pudiste traer el agua, no pudo contener el agua, pero mira, se limpió. Así es la Sagrada Escritura. Aunque tú no la entiendas, sigue asiduo a ella. Y pues ella hace su labor. El Espíritu Santo se encarga de compensar lo que tú no pudiste con tu inteligencia por sí mismo, ¿verdad? Entonces, es importante de veras que no dejemos de tener esa asidua lectura de la Sagrada Escritura. Claro, y todos los que nos ven en casa, que seguramente tenemos ya en nuestro librero o en algún lugar especial, pero que no la leemos, pues ahí tenemos nuestra Biblia para poder acercarnos a la palabra de Dios. Y bueno, específicamente vamos a hablar ya en el Nuevo Testamento de uno de los 4 evangelios, que es el Evangelio de San Marcos. En sí, los 4 evangelios pues nos hablan de la vida pública de Jesús, algunos detalles también importantes, pero sobre todo esta parte, la vida pública a partir de sus 30 años, es sobre todo de lo que se habla en estos evangelios. Los evangelios no fueron escritos inmediatamente a partir de la resurrección de nuestro Señor, sino que con el paso de los años y con la necesidad de acercamiento a las comunidades cristianas, porque pues en un primer momento se hace o se comparte la fe de manera oral, no se cree necesario los libros porque pues están todavía los discípulos y lo están transmitiendo de manera oral, lo están compartiendo, no se cree necesario escribirlo, y es hasta, por así decirlo, una generación después, ya que se están acabando los discípulos, es cuando ya empieza a compartirse y a redactarse y así transportarse a las comunidades, ¿no? Así es, en efecto. Pues imagínate cuál sería la utilidad de escribir en ese entonces, si casi nadie sabía leer ni escribir. Pero se hizo necesaria ya el consignarlo por escrito cuando está tan extendido pues ya el cristianismo, o sea, hay células por todas partes de personas que ya se han vuelto a la fe, que pues bueno, las personas que sabían ya leer y escribir, pues querían precisamente una referencia, porque empezaba pues ya a haber ciertas desviaciones, empezaba a haber cierta ignorancia sobre la fe o algunas ideas erróneas sobre Jesucristo. Entonces, obviamente, pues se empieza entonces ya a consignar por escrito para que no nos salgamos de esa verdad y se distribuye por todas partes a la gente que ya sabía leer y escribir, que a la su vez lo transmitiera a todo mundo para que no fuera a cambiar ese mensaje de las Escrituras. Claro, qué interesante pues cómo es para este crecimiento que están teniendo las comunidades cristianas que estos evangelios pues se empiezan a considerar, se empiezan a tener por escrito y a partir de allí se transmite hasta hoy en día, y yo creo que deberíamos de estar muy agradecidos y saber aprovechar pues que este mensaje, estos evangelios han sobrevivido y se han mantenido y están hasta hoy en día, después de 2000 y tantos años, están con nosotros y gracias a ellos podemos conocer la fe, pero que pudieran llegar hasta la actualidad ha costado en muchas ocasiones sangre, ha costado esfuerzos, ha costado muchas cosas a mártires, santos, a grandes personajes de nuestra historia, y que hoy en día gracias a ellos pues podemos seguir conociendo nuestra fe. Y bueno, gracias a ello pues podemos compartir nosotros hoy en día el Evangelio. Hablemos un poquito, Fer, de San Marcos evangelista. Bien, el centro de las Escrituras para nosotros los cristianos son los Evangelios. Y bien, pues tradicionalmente se pensaba que el primer Evangelio, el más antiguo, era Mateo. Hasta el siglo XIX que se empezó a tomar un poco en cuenta el Evangelio de Marcos, y te digo hasta el siglo XIX, finales del XIX, se empieza a tomar en cuenta porque, pues decían, es un Evangelio es el más cortito, es muy parco, Marcos a la hora de redactar,
muy pocas palabras, muy sintético. Decía, bueno, pues ¿para qué queremos el Evangelio de Marcos? Mejor vamos a adentrarnos en el Evangelio de Mateo y de Lucas, que son más descriptivos de todas las cosas que ahí narran. Y hasta, te digo, finales del siglo XIX empezaron a ver que la importancia del Evangelio de Marcos, y pues descubren que es más antiguo todavía que el de Mateo. Que bueno, en nuestras Biblias debería aparecer primero el de Marcos, ¿verdad? Pero bueno, en fin, así se quedó la tradición, primero Mateo, después Marcos y después Lucas. Estos 3 evangelios se llaman sinópticos, o sea que tienen una misma mirada general sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Y más o menos con la misma tónica tocan la vida de Jesús. Bien, y pues bueno, Marcos, pues lo que sabemos de él con certeza es lo que dicen las Sagradas Escrituras, que pues era hijo de una mujer originaria de Jerusalén llamada María, en Hechos 12 por ahí está, y pues que acompañó inicialmente a Pablo y a Bernabé, porque era pariente de Bernabé, en sus viajes. Por ahí en el segundo viaje misionero, pues él los abandona y pues fue motivo de discusión entre Pablo y Bernabé. Marcos regresa de Perge a Jerusalén y pues bueno, después se vuelve a unir, acaba por acá en Roma, y después de que Pablo es encarcelado en Roma, pues que está encarcelado, pues él también llega a estar con Pedro, según las conjeturas que se hacen, ¿verdad? Porque incluso Pedro se supone que fue el que lo bautizó, porque le dice, mi hijo, ¿verdad? En algunas partes se le llama Juan, en otras Juan Marcos y en otras nada más Marcos. Antiguamente se llama nomen y cognomen, o sea, y indistintamente se puede llamar de las 3 maneras. Pues bien, este hombre, pues, lo empieza a defender este evangelio, Papías de Hierópolis, en donde dice que él consigna todo lo que oyó de Pedro acerca del Señor con todo rigor, ¿sí? Porque él era el intérprete de Pedro allí en Roma. Y bien, este evangelio, según parece, está dirigido pues a los gentiles, a los paganos, a los que no eran de origen judío, y está también, se nota por muchos rasgos que está dirigido hacia los cristianos latinos, o sea, los cristianos, los habitantes pues ahí de Roma, los convertidos al cristianismo de Roma. Está dirigido este evangelio a manera de catequesis, porque si tú puedes revisar los otros 2 sinópticos, empiezan con un prólogo, con un prefacio, más bien se podría decir, de 2 capítulos dedicados a la infancia de Jesús. Y el de Juan, pues es un prólogo, ¿sí? Los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan es un prólogo maravilloso, admirable, que pues describe a profundidad el misterio de Cristo. Él empieza con 15 versículos presentándonos a Cristo, así. Principio del Evangelio del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ya de hecho, ya nos está presentando qué es lo que nos va a tratar en su libro, y lo hace, te digo, no, de una manera más bien como catequesis. Pues yo creo que fue el primer catecismo, ¿verdad? Si dicen que por su antigüedad, pues sería el primer catecismo eso, y la carta a los romanos sería el primer catecismo pues que hubo por allí dirigido a los latinos. Y obviamente pues está redactado en griego, en un griego común, en un griego koiné se le nombra, y pues con muchas expresiones latinas. Y pues y también tiene muchas referencias arameas, porque como que quiere darles a entender a todas esas personas ajenas al judaísmo, pues todos los usos y costumbres de los judíos, el porqué de algunas expresiones en el Evangelio, o de algunas cosas que se hacen
por parte de los judíos, él las trata de explicar para que tengan más entendimiento las personas ajenas a ese judaísmo. Posteriormente, bueno, vamos a hablar entre qué fechas fue escrito. Pues hay muchas conjeturas, muchas teorías, pero lo más aceptado hasta ahorita es que fue escrito entre el año 64 y el año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70, porque a la hora que sale la predicción de la destrucción precisamente del templo de Jerusalén, no es tan explícito como lo hizo Mateo y Lucas, sino que él dice, no quedará piedra sobre piedra. No hace referencia a que fue incendiado, como lo hace Mateo y Lucas, ¿sí? Entonces nada más él se hace una referencia muy parca a esa destrucción, y además de otras cuestiones. Y está dirigido precisamente a cristianos perseguidos ya durante la época de Nerón. Por eso también se ubica con esas fechas que acabo de decir, entre el año 64 y 70. Había una persecución muy fuerte. Acuérdense que Nerón pues acusó a los cristianos de incendiar la ciudad de Roma, siendo que él mismo había mandado incendiarla para precisamente tener un pretexto de perseguirlos. Y bien, también hay otra cosa muy importante. En el Evangelio de Marcos hay un detalle que se llama la secrecía del mesianismo de Jesús. Porque en todas partes en donde se declara que Jesús es el Mesías, Él manda a que se guarde silencio, a que no se difunda, a que no se divulgue, ¿sí? Mucho más enfático que en los otros sinópticos, ¿sí? Esa secrecía del mesianismo es precisamente porque pues, el Mesías de los judíos tenía un carácter militar y político. Y hombre, estando dominados por los romanos, era fácil que si alguien está dando un discurso sobre el Mesías, iba a ir directo en contra del poder romano que estaba imperando sobre los judíos, ¿verdad? Y bien, pues de acuerdo a esto, pues él escribe su evangelio muy cortito, son 16 capítulos, es el evangelio más corto de los 4, y pues pero es el que tiene más milagros redactados. Y todo gira en torno al resumen que hace de la prédica de Jesús. Jesús en Marcos 1:15, él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio, ¿sí? Esas 4 puntos es el resumen de todo lo que predicaba Jesús. ¿Y cómo predicaba esto Jesús? Bueno, pues el tiempo se ha cumplido, el kairos, el tiempo oportuno se ha cumplido. Me parece muy interesante, Fer, sobre toda esta parte, pues, y este destino que tiene el Evangelio a los primeros cristianos, como dices, en Roma, y también a los gentiles. Parece de cierta manera pues que la influencia, o al haber estado, se supone, con Pablo y Bernabé, pues les sirvió, yo creo, para poder tener cercanía a todos estos pueblos que se les consideraba gentiles, que no tenían el origen judío. Y entre otras cosas importantes, esto que hablas del tiempo oportuno. ¿Por qué el tiempo oportuno? Sí, mira, bueno, en griego pues hay 2 maneras de decir el tiempo. Es cronos o kairos. El cronos es el tiempo común y corriente, bueno, el tiempo que tenemos para llegar a tal lado, el tiempo que gastamos en esto, el tiempo que usamos en aquello otro. Pero el tiempo oportuno es como la hora exacta en que tenemos que estar. Si no, nos vamos a perder la oportunidad de la vida, el kairos, ¿sí? Es como si tú llegaras en un tiempo inoportuno a tomar un vuelo de avión. Ibas a salir a tu viaje a Roma, a conocer al Papa, y llegaste tarde y no alcanzaste el avión. Desafortunadamente no llegaste en el tiempo oportuno. Pues así también es lo que predica Jesús. Es el tiempo oportuno. El reino de Dios está cerca. Quiere decir que
Dios ya ha dictado su sentencia de que el tiempo ya está para que el reino sea establecido, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Si Dios se encargó de dar el tiempo oportuno y de acercar el reino, pues a nosotros nos corresponde convertirnos y creer en ese evangelio. ¿Qué es el evangelio? Pues textualmente significa la buena nueva, pero bueno, una buena nueva es decir, oye, te sacaste la lotería, pero se acaba el dinero y se acabó la felicidad. Ahora, pues lo que nosotros decimos específicamente es, el evangelio es la buena nueva de la salvación, ¿sí? Y bien, tema central entonces en el evangelio de Marcos, el reino de Dios. Así como empieza su evangelio diciendo que es el evangelio del Señor Jesucristo, ya de entrada lo está nombrando Jesús el Mesías. Cristo y Mesías es equivalente, significa lo mismo. Hijo de Dios. Así empieza. ¿Y cómo creen que termina? Termina en Marcos 15:39 con una declaración del centurión cuando muere Jesús en la cruz, diciendo, verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea, es lo que se llama un recurso literario llamado quiasmo, o sea, como un sándwich. Empieza de un modo y termina precisamente de ese modo con el que empezó. O sea, se demuestra con lo que se empezó diciendo. Así es el Evangelio de Marcos. Y entonces, dentro de ese mitad de el Hijo de Dios, empieza y termina, en medio está el reino, alrededor del reino. Y él describe, te digo, es el evangelio más corto, pero es el que contiene más milagros redactados que en ningún otro evangelio. ¿Por qué? Porque además de que Marcos era un gran admirador de Jesús como taumaturgo y exorcista, o sea, hacedor de milagros y el que expulsa a los demonios, pero todo esto le da un sentido en la cruz de Cristo. Él nunca deja de ver la resurrección, porque siempre habla de esa resurrección en medio de su evangelio. Sin embargo, no le da énfasis a la resurrección, porque termina en el capítulo 16, versículo 8, donde lo único que se consigna es la tumba vacía. Pero y mientras, ya no habla entonces tanto de la resurrección. Después se le agregó por allí, en los manuscritos más antiguos no existe, del capítulo 9 en adelante, del versículo 9 en adelante del capítulo 16, no existe una síntesis más o menos de Lucas 24. Es como un resumencito por ahí, con algunos elementos de Juan 20 también, acerca de la resurrección y las apariciones de Cristo resucitado a sus apóstoles. Él redacta muchos milagros porque quiere confrontar lo que es la persona de Cristo. Primero nos lo presenta, después demuestra su autoridad con sus palabras y sus hechos y nos confronta. ¿Cuál es tu respuesta? Y para él es muy importante el discipulado. Para Marcos es muy importante el discipulado. ¿Qué húbole? O lo sigues o lo rechazas. No hay términos medios, no hay ambigüedades. Entonces, es una confrontación el leer el Evangelio de Marcos y que tú te quedes indiferente. Por todo lo que hace Jesús, tiene un signo mesiánico, ¿verdad? Y pues aunque él, la única vez que acepta que es el Mesías es cuando les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y recuerdan aquella frase de Pedro, ¿verdad? Que dice, pues tú eres el Mesías. Pues se lo prohíbe que se lo digan, pero le da un matiz. Soy el Mesías, pero miren, voy a sufrir, voy a acabar en la cruz, voy a morir, voy a resucitar. O sea, le da ya un matiz. No es un mesianismo triunfalista, faciloso, de que soy el genio de la lámpara y hago lo que yo quiero, y como Mesías me tienen que todos rendir culto y yo les voy a hacer los favores que quieran. No. Todo va encaminado hacia la cruz,
hacia la cruz de Cristo, que allí es la máxima expresión de la gloria de Cristo. ¿Por qué la gloria de Cristo en la cruz? Porque para ellos la gloria se expresaba cuando demostrabas la verdadera esencia. Cristo está demostrando su verdadera esencia en la cruz, cuando por ti, por mí, está demostrando su amor. Ahí es glorificado porque muestra todo el sentido que tiene para él el entregarse en la cruz. Qué interesante, sobre todo esta parte de saber cuál es nuestro tiempo oportuno. Es hoy, no sabemos ni el día ni la hora exactamente, entonces el tiempo oportuno para acercarnos a Cristo es hoy y lo es cada día que estamos vivos. Entonces todo el tiempo es hoy, el tiempo importante. Esto me parece que es una de las partes más importantes de este evangelio. Y solo quería también, se nos acaba el tiempo, pero comentar, he visto que suele representarse a San Marcos evangelista con un león. Un león. Hace referencia al principio de su evangelio, habla de el león del desierto cuando se refiere a San Juan Bautista, y vemos y podemos encontrarlo en algunas imágenes de los 4 evangelistas o particularmente de él. Vamos a encontrarlo representado con un león, y así es el evangelio de San Marcos. Y bueno, el tiempo se nos acaba. Agradecerles por estar con nosotros. Fer, gracias por acompañarnos. ¿Algún mensaje final, un comentario final sobre este programa? Pues nada más les digo, Jesús en el capítulo 4 habla sobre las parábolas del reino. La mejor parábola del reino es la vida de Cristo mismo. Y el reino no es para decir, sí, Jesús es mi rey, pero el que mando soy yo. Si de veras crees que Jesús es tu rey, deja que Él gobierne tu vida. Gracias a todos. Paz y bien. Misericordia, senda de paz.